Yeah. Frikadellen. Right in my mouth. Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo hacer unas auténticas frikadellen alemanas. Olvídense de las bolas de carne de Ikea o de las hamburguesas americanas. Un hombre de cultura aprecia los frikadellen. Así que nada, comencemos. Lo primero que necesitamos es una buena carne molida o carne picada. Hackfleisch. El verbo hacken significa picar. En este caso tengo 400 gramos de carne de res, de ternera, Rindfleisch. Puedes estimar que por cada persona te van bien unos 100-200 gramos. Buena en este caso significa que tiene el sello Bio, un símbolo especial que puedes encontrar por Alemania. Aldi, el supermercado donde compré la carne, también te lo muestra con el número 4 en la forma del cuidado del animal. El bio significa que los animales tienen más espacio, que pueden salir afuera, que les dan comida natural y que no les ponen antibióticos preventivos. Fíjate también en el color verde característico. Como especias le pongo pimienta recién molida, Pfeffer, algo de pimentón dulce, páprica y a mí me gusta más la sal marina que la sal de montaña. Salz. Bien, para 400 gramos de carne te vale con media cebolla de este tamaño, eine halbe Zwiebel, aunque también te vale con una cebolla pequeña. Luego necesitas un huevo, ein Ei. Aquí tengo una caja de huevos frescos, como también la puedes encontrar bio por aquí. Un pan duro del día anterior, ein Brötchen, aunque también puedes decidirte por no usar pan, si quieres hacer una variante más sana. Leche de cualquier tipo, Milch. Tengo aquí leche desnatada porque solo quiero el sabor y no la grasa. Sin embargo, la variante más sana sería con agua, Wasser. Y nada, algo para freír, para transportar el calor. En Alemania hay un tipo especial de mantequilla, que es la manteca de mantequilla, llamada Butterschmalz. Y también podrías usar mantequilla normal, o si quieres aceite de algún tipo, o hacerlo a la plancha sin nada. ¿Todo claro hasta aquí? Pues venga, manos a la obra. El paso número 1 es cortar el Brötchen. Ten cuidado con que no se te resbale el cuchillo, que al ser el pan duro, pues puede que se te vaya de las manos. ¿Por qué es el paso número 1? Pues muy fácil. Porque cuando cortas el Brötchen y lo remojas, quieres que esté unos minutos absorbiendo el líquido antes de escurrirlo y seguir usándolo. Así que nada, córtalo en cachitos. El tamaño da un poquito igual, pero obviamente si es muy grande pues luego te dará problemas de que se quede duro por dentro. Y paso siguiente, pues lo metes en un bol y lo cubres con la Milch o con el Wasser. Ahora le ha llegado la última hora a la Zwiebel. Mátala. Te recomiendo que cortes la cebolla en los trocitos más pequeños posibles. No pasa nada si no son microscópicos, pero si son demasiado grandes puede que se te caigan de la carne en la sartén o que no se hagan por dentro. Así que eso, finita. Viene el momento de mezclarlo todo. Empezamos por el Hackfleisch. Lo ponemos en un bol amplio. Le agregamos la cebollita. A continuación le ponemos el Ei. Luego le ponemos las especias. Una cucharadita de salz. Una cucharadita de páprica. Y aquí lo hice a ojo. Media cucharadita de Pfeffer. Ojos como chernes. Cogemos el pan y lo escurrimos bien. Si te fijas, se puede formar ahí una pelotita. Lo estoy apretando para que se vea cómo sale todavía el líquido. Y la escurres un poquito más para meterla también con la carne y las otras cosas. Ahora mezclarlo bien y ya puedes ver cómo puedes empezar a formar como el tamaño de unas albóndigas o de unas hamburguesas de esas típicas.
Como estoy usando una sartén de acero, le pongo la manteca de mantequilla, que así también tengo la ventaja que cuando las fricadelles se estén haciendo, por un lado pierdan algo del agua, del líquido, y el pan es capaz de absorber los sabores de la mantequilla o de la manteca. También puedes usar obviamente una sartén antiadherente. Si lo haces, me gustaría pedirte que no usaras herramientas de metal, que puedes raspar la superficie. Y bueno, ahora tengo un poquito de tiempo para hablar de la fricadelle en sí. Si vienes a Alemania vas a ver que estas bolas de carne pueden tener muchísimos nombres diferentes. En algunas zonas los llaman Boulette, en otras Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Klops. También tiene zonas donde lo llaman Hackhuller, Gehacktes Huller o Gewicktebrütel. En Austria lo llaman Fleischlaber. Y si quieres un reto, intenta decirlo en suizo. Hacktätschli. Mejor no te compliques. Fricadelle y pa'lante. Aunque eso sí, en los Países Bajos y Bélgica hay un plato que de nombre es muy parecido. Lo llaman frikandel, pero se prepara de otra forma, se parece más a una salchicha sin piel. Y es que las albóndigas alemanas no solo tienen diferentes nombres, sino también diferentes formas de hacerlas. Hay sitios en los que les ponen, en vez de pan, pues le ponen pan rallado. Hay otras que le ponen otro tipo de especias, por ejemplo ketchup, mostaza, mejorana, nuez moscada, perejil. Si quieres experimentar un poco, te recomiendo que empieces por añadirle orégano o tomillo. Así le das un toque un poquito más sureño, ¿no? De Italia y de España. O le puedes poner ajo, por ejemplo. Llegó el momento de darles la vuelta a las fricadelles. ¿Cómo sabes que están hechos por el lado de abajo? Pues si miras el lateral y ves que más o menos a la mitad ya tiene el color de la carne hecha, así marroncita, ya puedes darles la vuelta. 5 minutitos más y también están listos por el otro lado y para servirlas. Y aquí están, fricadelles de los dioses, ricas en calorías, ricas en sabor. Con esto puedes superar incluso el invierno más frío, de los cuales ya no hay muchos porque el Amazonas se está quemando. Para la variante un poquito más sana, habíamos dicho que puedes optar por no usar el pan, o si lo usas, pues lo remojas solo con agua y hacer la fricadelle a la plancha. En este caso, pues sin aceite, uso la plancha de acero y mira que te sale igual de bien. Las aprieto un poco con la espátula para que también se salga algo más de la grasa que tiene la carne molida de forma natural. Y lo mismo, darles la vuelta cuando veas que estén hechos por un lado. Y nada, para sacarlas del fuego les pongo papel de cocina por debajo para absorber un poquito más la grasa. Y mira qué tal te quedan. Frikadellen time, frikadellen time, frikadellen time, frikadellen time. Pues nada, chicos, vamos a probar a ver qué tal quedó esto. Están hechos por dentro. Y nada, vamos a ver qué tal el sabor. La explosión de sabores. Vamos. Me encanta. Es mi plato favorito así de albóndigas, de carne. Y la verdad es que se podría usar incluso para las hamburguesas. Les animo a que prueben la receta en casita y que me escriban a ver qué tal les quedó.
o si tienen alguna pregunta o alguna idea de qué quieren que cocine la próxima vez. ¿Vale? Pues nada, buen provecho. Hazme un repaso ahí, a ver. ¿Esto cómo se llamaba? Hackfleisch, carne molida. Y estas 3 cositas: Pfeffer, Paprika, Salz. Luego tenemos la Zwiebel, la cebolla, die Eier o ein Ei, un huevo, das Brötchen, el pan, die Milch, la leche y Butter o Butterschmalz, mantequilla o manteca de mantequilla. ¿Viste? Ya aprendiste algo. Hasta la próxima.